Bueno, ¿qué les parece? ¿Comenzamos? Ok, Muy bien. Vamos a esta presentación, un webinar. La idea es que hagamos una charla sobre cómo usar tecnología para atender más clientes, expandir negocios en el sector financiero, y hablando de que la digitalización de procesos es solo el primer paso. Mi nombre es Alejandra Svatopolsky y estoy acompañada por Santiago Magui y Elazar Garzón de BCP Global. Santiago es un veterano de la industria financiera con más de 30 años de experiencia en los mercados financieros como trader, gestor de carteras y como emprendedor exitoso en la industria de fintech. Es cofundador y CEO de BCP Global, que es una empresa de tecnología que ofrece soluciones digitales para instituciones financieras en América Latina. A través de su plataforma ayudan a sus clientes a aumentar la productividad, reducir los costos y abrir nuevos mercados. Santiago también fue el fundador de Dividendo, un asesor robotizado centrado en el mercado hispano de Estados Unidos, y anteriormente fue director general de XP Investimentos, donde dirigió el equipo para expandir la empresa en América Latina. Santiago es el autor del libro Estrategias de Inversión para Mercados Inciertos, publicado en 2009, es un conferencista reconocido en América Latina y es entrevistado frecuentemente en publicaciones como Bloomberg, CNN en español, Business Wire y otros medios especializados. Elías, por su parte, es el director comercial de BCP Global, que maneja clientes existentes y desarrolla nuevos mercados al tiempo que identifica tendencias de mercado y necesidades de clientes. Antes de BCP, Eleazar era International Financial Advisor en Capital Markets Argentina y fue International Financial Advisor de banca privada en Merrill Lynch, Uruguay. También fue parte del equipo de asesoría financiera de Bear Stearns en Suiza y asesor de inversiones en Santander, Argentina. Santiago Eleazar, muchas gracias. gracias Ale. Un gusto estar compartiendo este webinar con ustedes. Espero sea útil y dinámico, sobre todo. Exacto. La idea es que hagamos una charla. Igualmente los invitamos a todos a poner sus preguntas en el chat para que Santiago y Eleazar puedan ir contestando. Y se las voy a ir preguntando yo a medida que terminamos la discusión inicial. Entonces, queremos empezar hablando un poco de la evolución de la industria mundialmente. ¿Cuáles son los cambios que se han dado en la tecnología, en la industria financiera, en forma mundial y en Latinoamérica? A ver, Santiago, ¿qué te parece? Danos un pantallazo. Bueno, todo empieza en esta parte, empiezan con los que se conocían como los robo-advisors, se siguen conociendo como los robo-advisors, que eran los Berman, los Wealthfront de Estados Unidos. Esa industria empieza muy simple, atender al cliente muy chiquito, portafolios muy básicos, y empieza de una manera bastante simple, pero trajo un cambio muy importante a la industria de Wealth Management, muy importante. Y eso obviamente ya tiene 8 años, pero diría que en los últimos 6 años es que realmente ha agarrado el auge y el conocimiento a nivel público, como lo conocemos hoy en día, ya hace 5 o 6 años. Pero al principio no. Y al principio poco como que se veía como que algo que era pasajero o algo nada más para el cliente chiquitito y demás. Pero ha ido evolucionando de forma importante a tal nivel que hoy ves que todos los grandes bancos, desde Goldman Sachs, JP Morgan, lanzaron sus plataformas digitales. Entonces, lo que empezó como el típico, lo que era un robo-advisor básico, ha ido evolucionando, donde hoy ya también se le ofrece a clientes de mayor tamaño, estrategias mucho más sofisticadas, portafolios, mucho más diversificación en los portafolios, y definitivamente hoy en día también ya se empieza a ver en Europa, Asia y obviamente en Latinoamérica. Entonces ha ido evolucionando de una manera muy importante para bien. Buenísimo. Sasa, ¿vos qué te parece, Eleazar? Sí, no, 100% de acuerdo y viendo un poco el impacto en Latinoamérica, digamos, lo bienvenida que es la tecnología a estos niveles y sobre todo luego de la pandemia, ¿no? Entonces, es evidente el pedido, el requerimiento de tecnología no solo por parte de los clientes, sino también por parte de los asesores. Así que definitivamente es una tendencia, te diría, consolidada en Europa y en Estados Unidos y en América Latina de a poco entrando en la cabeza de los decision makers de las entidades financieras. Es muy buen punto ese que menciona Eleazar, porque ponele,
para Europa o Estados Unidos el hacer todo digital y demás ya se estaba haciendo y es algo común, pero en Latinoamérica no tanto. Sobre todo a nivel de un mercado que yo pueda estar de la comodidad de mi casa y sin reunirme con nadie, pueda abrir una cuenta en Estados Unidos y tener portafolios diversificados y hacer transferencias y demás, no era algo normal. Pero debido a la pandemia no quedó una alternativa y claro, se empezaron a dar cuenta tanto los asesores como los clientes que era una excelente alternativa y aceleraba los procesos. Por ahí antes, hacer una presentación a los asesores y demás, tenías que viajar, ir a distintas regiones, ¿no? De ser sucursales del banco, de la institución financiera, y hoy, como estamos haciendo ahora, por ahí en menos de una semana, viste a todas las sucursales, a todos los asesores, y eso aceleró muchísimo. Eso lo que se le hace es muy cierto porque lo vimos de primera mano nosotros en la compañía. Y vemos también, perdón Ale, y vemos también la sorpresa de los clientes cuando le ofreces una solución simple y sobre todo con mínimos tan bajos. Entonces, no lo esperan, porque en la cabeza del cliente latinoamericano y de las instituciones latinoamericanas, los mercados desarrollados están muy lejos. Entonces, efectivamente la tecnología acercó a clientes latinoamericanos a la posibilidad de invertir en mercados desarrollados a través de tecnología. Sí. Bueno, hay dos cosas ahí que mencionaron que me interesaban. Primero, Santiago, empezaste a mencionar que antes, digamos, cuando surgieron las tecnologías, estabas hablando solamente de, por ejemplo, realmente acá con clientes chiquitos. Ahora, esto significa que la digitalización no solo hizo más eficientes los procesos, como estamos hablando, sino que abrió nuevos mercados. ¿Cuáles son esos nuevos mercados y por qué? Definitivamente. Te diría que, por ejemplo, normalmente, hablemos de Latinoamérica, ¿no? Que es el mercado que creo que nos compete a todos. Normalmente un asesor financiero en Latinoamérica, atender un cliente en los mercados desarrollados para tener un portafolio globalmente diversificado, un portafolio bien hecho y demás, es muy costoso con las herramientas típicas que utilizan. Entonces, normalmente un asesor financiero no te iba a tomar una cuenta por debajo de $250.000, porque no era rentable. Entonces, dejaba un espacio importante, sobre todo en Latinoamérica, son montos relativamente importantes. Entonces, esto lo que permitió es que con tecnología poder atender a un nuevo mercado, un segmento que antes estaba totalmente abandonado, desatendido en la parte que es internacional, pero que además no solamente que lo puedes atender ahora con tecnología, sino que ese cliente pasa a tener un servicio realmente de primera línea, o sea, pasa a tener un muy buen servicio con tecnología, y lo más lindo que para la institución financiera, un segmento que antes no atendía, ahora lo atiende y se vuelve un segmento sumamente rentable. Y como todos sabemos, ese segmento es enorme. Entonces, es una situación, como decimos acá, es win-win, ganan todos, gana el consumidor y gana la institución, y de una manera transparente. Entonces, es muy, muy bueno esa parte. Y esto se aceleró después de la pandemia, sobre todo porque ahora realmente la duda que antes tenían los usuarios respecto al uso de tecnologías, el miedo a la seguridad, ¿eso cómo hizo cambiar las cosas en pandemia? Mira, antes de la pandemia, cuando con Santiago y con Mauricio hacíamos visitas en Latinoamérica y le hablábamos de digitalización de los procesos, digitalización del modelo de gestión, las compañías o las instituciones financieras nos entendían, les parecía muy interesante, pero era un horizonte de largo plazo, mediano y largo plazo. Les parecía excelente idea, pero no en lo inmediato. Y yo te diría que la pandemia lo que hizo fue acelerar estos procesos y que hoy estén viendo esto como una necesidad inmediata. Entonces, ese realmente ha sido un cambio y lo estamos viendo internamente. Estamos viendo que decisiones que a lo mejor se postergaban, hoy se están tomando y efectivamente pasa a lo concreto, ¿no? Esa fue un poco la sensación que nos deja la pandemia versus nuestras charlas previas. ¿No es cierto, Santi? ¿No? ¿Estás de acuerdo, no es cierto? Sí. No, totalmente de acuerdo. Y te voy a decir una cosa, la verdad es que el consumidor en Latinoamérica en general, las personas son muy, adoptaron el tema de tecnología, todo el tema de acceso a los teléfonos celulares, los smartphones, todo ese tipo de cosas la gente lo espera.
Te diría que era más el asesor que está un poco reticente, algo muy moderno, pero en realidad el consumidor está acostumbrado a hacer todo de su teléfono. Entonces, la verdad que para el consumidor la pandemia aceleró, pero lo resuelve muy bien, como dice Eleazar, muy bien sorprendido que finalmente su institución financiera le trae una solución digital como se la trae hoy. Pedís un auto, rentás un departamento, sacás un ticket aéreo, haces todo desde el teléfono. Y el consumidor espera que vos hagas lo mismo, ¿no? Entonces, la pandemia aceleró esa parte, pero yo creo que el consumidor está listo. Y otro punto también importante es cuando finalmente las instituciones empiezan a aplicar la tecnología, los asesores que al principio eran medios reticentes a cambiar el modelo, también lo agradecen, y una vez que lo empiezan a probar, como que no hay una marcha atrás versus old school versus new school de cómo administrar los portafolios. Entonces, le agregaría a lo que dice Santi también los asesores financieros que han probado la tecnología, cómo lo agradecen y lo empiezan a implementar de manera importante en sus portafolios, cómo empiezan a segmentar y gran parte de sus clientes los empiezan a manejar de forma digital, perdiendo ese miedo a automatizar procesos burocráticos. Bueno, justamente eso es algo que quería hablar. ¿Cuál es la diferencia en la ejecución de operaciones por medio de esta tecnología, por medio de BCP, como se hacía antes? ¿Cómo se hace el rebalanceo de portafolios? Mira, por ejemplo, respecto a los rebalanceos, bueno, el impacto de la tecnología realmente es impresionante y cómo disminuyen los costos. Pensé que antes para hacer rebalanceo de portafolios había que prácticamente entrar posición por posición, y hoy nuestra tecnología, recibimos la orden de BlackRock que para ciertos portafolios hace un rebalanceo, y nuestra tecnología en 5 minutos modificó todos los perfiles, ¿no? Y esto no solamente que disminuye los costos, disminuye los errores, la eficiencia, la transparencia, los costos de compliance, la disminución de la carga operativa para el asesor, ¿no? Y liberarlo al asesor para, digamos, tiempo más productivo, que es cuidar los clientes que ya tiene o crecer respecto a clientes y a assets under management. Entonces lo libera al asesor de toda esa carga operativa, y como dije recién, creo que la tecnología son, digamos, factores comunes que siempre que recibís, es eficiencia, transparencia y un aumento de la productividad. Se ve reflejado en forma muy, muy, muy impresionante cuando empezás a aplicar tecnología. Ahí te digo, hay un punto importante, Ale, sorry, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero creo que es dentro de la evolución, por ejemplo, al principio se veía, y nos pasó mucho nosotros en Latinoamérica, pero también pasaba mucho en Estados Unidos. Al principio empezó a existir como un miedo del gerente comercial, de los asesores, había como un miedo, espérate, había reticencia porque esto por ahí viene a reemplazarme. O sea, tanto hemos hablado de que la tecnología reemplaza al ser humano que dice, bueno, ¿cómo afectó a los taxis? O sea, pensemos en todo eso, o sea, cómo afectó al peaje que uno paga, ¿no es cierto? Que ya esa persona no está más, el que te cobraba el parqueo del edificio, ya no está más la persona. Entonces estaba esa reticencia y ese como temor. Y nosotros siempre decíamos, es que esto no viene a reemplazarlos, jamás va a reemplazarlos. Esto en realidad era como agregarle un Excel, un spreadsheet a un estudio contable, y no vas a reemplazar al contador. Y eso empezó ya lo empezaron a ver, a darse cuenta que no solamente no los va a reemplazar, porque jamás vas a poder reemplazar esa relación, sino lo que le permite, lo que mencionaba recién Eleazar, es que sacarle toda la parte burocrática y dejarle la mejor parte. Entonces, eso es como que ya hoy lo empiezan a ver y empiezan a adoptar más la tecnología, la ven más amigable. Y lejos de verlo como una amenaza, una oportunidad, ¿no? Porque en definitiva te potencia, y nuestro modelo es un modelo híbrido, es un modelo de tecnología con toque humano. De vuelta, como dice Santi, bajo ningún punto eliminar al asesor, solo potenciarlo, ¿no? Y hacerlo más rentable. Este es un tema que lo vemos de México a Chile, ¿eh? No importa el país, no importa la institución, lo vemos constantemente. O sea, es un punto
que era un punto crítico importante y obviamente a medida que lo empiezan a ver, empieza a cambiar la recepción de la institución financiera y principalmente de los asesores. Eso era algo también que quería que hablemos un poco de acá a futuro, digamos, la preferencia de los inversores, ¿no? Digamos, de la forma en que, digamos, empezaron por únicamente una solución digital a evolucionar, a decir, ok, ahora únicamente digital no funciona porque necesitas al factor humano detrás, y hacia futuro, ¿cómo lo vemos, esa integración? Eleazar, ¿vas vos o voy yo? Vas vos, Santi. Eh, Mira, definitivamente va evolucionando. Al principio usaban estas plataformas, bueno, agarramos el cliente de acá para acá y ese mínimos lo fueron ampliando. Lo que ha ido cambiando es que hoy un asesor, a través de tecnología, puede armar sus propios portafolios, puede armar portafolios a la medida para un cliente específico. Puede decir un cliente, mira, a mí me gusta tecnología, quiero que sea socialmente responsable en mi portafolio. Y hablando el asesor con el cliente, le va armando el portafolio que es a la medida, especialmente para Alejandra, con todos los requisitos, pero de una manera que lo hace todo, el asesor lo arma de una manera totalmente digital y no tiene que hacer nada más. Entonces, hoy ves cómo va evolucionando, entonces los montos cada vez son más amplios. El consumidor espera cada vez más una solución digital, tener control, tener transparencia, y obviamente las nuevas generaciones, que no son la gente de 20 y pico de años, sino te diría, hoy en día cualquier persona de 40, 50 años, de hecho mucho más, pero inclusive mi madre usa hoy en día tecnología, abuelas que antes jamás usaban, hoy usan Zoom, usan Facebook, sobre todo con el tema de la pandemia, aceleró todo eso, pero empiezan a exigir un tema que sea más digital. Entonces ya no les sorprende que una cuenta grande pueda tenerlo en su teléfono. Si quieres asesoramiento. También, ¿no? No de tener que pedirle al asesor que le mande un reporte, de tener el acceso inmediato a la información, es algo que realmente se da por sentado. Y la autogestión, yo agregaría, Santi, también el tema de la autogestión. Que tener la posibilidad de tu aplicación, o sea, las nuevas generaciones que no quieren estar dependiendo de un asesor o quieren solamente consultarlo en cuestiones puntuales, pero si necesita retirar dinero, quiere hacerlo en forma independiente desde su aplicación y quiere entender cuánto es el saldo de su cuenta y cómo evolucionó en los últimos 30 días y lo ve en la aplicación sin tener que estar comunicándose o generando una cita con su banquero. Me parece que todo eso, digamos, como digo yo, ese old school va a quedar para un segmento de clientes, pero hay una nueva generación, una masa afluente que pretende tener control de su celular y bueno, eso es lo que intentamos hacer desde BCP Global, que el cliente tenga autogestión, ¿no? Y que pueda ser independiente en la mayoría de los procesos. Voy a hacer un par de preguntas más antes de empezar a tomar la de los participantes para estar en tiempo de los 30 minutos que prometimos. Así que les recuerdo, a los que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer en el chat. Antes, digamos, en estos productos, el tema de la inversión internacional, sobre todo viniendo desde Latinoamérica, el tema de eficiencia fiscal es clave. ¿Cómo se logra en el caso de BCP? Mira, Ale, nosotros tenemos una alianza estratégica muy importante con BlackRock y todos los portafolios que utilizamos dentro de la plataforma son portafolios compuestos por UCITS ETF. Los ETF evidentemente tienen todos los beneficios de lo simple y sobre todo de los costos, ¿no? Costos mucho más bajos respecto a los fondos mutuos. Entonces, utilizamos los UCITS ETF que tienen beneficios fiscales para clientes latinoamericanos, desde, digamos, uno de los puntos más importantes del impuesto a la herencia en Estados Unidos, las cuentas en BCP Global, se habla en Interactive Broker, que es nuestro custodio, y si utilizamos UCITS ETF, bueno, estás exento del impuesto a la herencia en Estados Unidos, estás exento del impuesto del withholding tax, que es un impuesto que se cobra en Estados Unidos sobre los dividendos de las empresas, y sobre todo eficiencia fiscal al momento de pagar renta financiera en tu país de origen, porque todos los UCITS ETF acumulan dividendos y cupones, de modo que solamente el cliente va a pagar impuesto a la renta financiera al momento que desarma su portafolio, que vende posiciones,
y la realidad es que los portafolios están tan bien diseñados que si un cliente es portafolio moderado, puede ser 5 o 10 años sin tener que vender nada. Entonces, hemos encontrado esa combinación justa de diversificación, buenos productos y eficiencia fiscal. Entonces, nos hemos esmerado mucho en pensar también en la eficiencia fiscal al momento de tener que tributar en tu país de origen. Entonces, básicamente utilizamos solo UCITS ETF de BlackRock. Y eso en la parte fiscal, que es sumamente importante. Un tema que a veces a mí me sorprende bastante, que era lo que mencionaba Eleazar, es el tema del impuesto a la herencia en Estados Unidos. La mayoría de gente no puede creer, obviamente los asesores financieros lo saben, pero así todos algunos se sorprenden cuando nosotros mencionamos el tema de la herencia en Estados Unidos. O sea, la gente no es consciente que por más que tú no vivas en Estados Unidos, ni siquiera tienes que tener visa de turista para venir a Estados Unidos, pero si una persona fallece, los primeros $60.000, si está a nombre personal, está exento, pero el resto, 40% se queda el fisco americano. Y eso, si tenés una cuenta de $300, $500.000, es mucho dinero que se queden con 40% y a veces no lo saben. Entonces, ese punto se evita con los UCITS. Obviamente también la parte de los UCITS lo que te trae a ese cliente es portafolios globalmente diversificados. Hoy en día, imagínate un cliente que antes no tenía acceso a una cuenta en Estados Unidos, no solamente tiene acceso a una cuenta en Estados Unidos, sino que a su vez tiene los portafolios administrados por BlackRock. O sea, es espectacular y encima impositivamente eficiente. Entonces, es lo que decíamos al principio, vos sos el cliente hoy que antes estaba desatendido, les llevas una solución realmente espectacular, realmente muy buena solución para el consumidor. Entonces, es un win-win de vuelta, ¿no? Justamente hablando de esto del impuesto a la herencia, me gustaría también terminar con una pregunta que yo les quería hacer, que era respecto a la transición generacional, que vos, Santi, la mencionaste. Ahora realmente creo que vamos, la pandemia, entre comillas, ayudó a validar el punto de la importancia de los productos digitales, pero ¿cuál es la diferencia ahora en cuanto antes, en cuanto a las personas de 40 años que tienen a sus padres con el asesor financiero tradicional? ¿Qué están esperando? ¿Y qué es lo que están preguntando y pidiendo? Creo que están haciendo como un empuje hacia sus asesores financieros del cliente al asesor financiero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo y cuál es la oportunidad que ves ahí? Eleazar, vos que estás ahí en el campo. Sí, mira, no, yo lo que me quedé pensando es, en la primera parte de la pregunta, es qué están esperando, ¿no? Esta nueva generación, y esta nueva generación, bueno, va muy de acuerdo con lo que venimos hablando en todo este webinar, es sobre todo algo simple, es decir, basta de productos complicados, statements que no se entienden. Entonces, hoy la nueva generación te dice, mira, yo pongo tanto, quiero saber cuánto me cuesta. Entonces, por ejemplo, nuestro modelo es un modelo fee-based. Entonces, el cliente entiende perfectamente cuánto le cuesta tener su cuenta en Estados Unidos. Nada de sorpresas. El esquema de brokerage, el costo transaccional, muchas veces los clientes le preguntas cuánto pagas en tu cuenta y no saben, porque entre mantenimiento de cuenta, que si compra una acción, que si compra un bono, no saben cuánto pagan. Entonces, la transparencia y lo simple. Entonces, yo creo que sobre todo esta nueva generación está buscando transparencia y lo simple. Y en la aplicación realmente ves cuánto tenés, cómo fue tu rentabilidad. Si querés descargar el statement y ver el statement complicado de Interactive Broker, lo podés tener. Evidentemente, una vez al año lo necesitas para hacer tu declaración de impuestos, pero en el día a día, entender exactamente dónde estoy invertido, por eso los ETF, las estrategias donde nosotros invertimos en índices. Entonces es mucho más simple para el cliente. Y la transparencia, eso es lo que está exigiendo el mercado. No solamente en la industria financiera, sino en general. Yo creo que el cliente se está empezando a fijar más en los costos, entender exactamente qué está comprando. Y bueno, nosotros desde el primer día nos hemos esmerado en eso porque lo entendimos. Entonces, desde la página de internet nuestra está toda la información, en la app lo tenés todo a mano. Entonces yo creo que ese es el principal cambio que están pidiendo la nueva generación.
Es un buen resumen, digamos, es el empuje por transparencia en costos, el empuje por acceso inmediato a la información, por la simpleza, por la eficiencia Es la fiscal eficiencia, y sí, la 100%. transparencia de portafolios. Y Sí. ahí la tecnología es clave, ¿no es cierto? Es clave. O Perfecto. sea, todo eso lo podemos hacer con tecnología. Bueno, a ver, vamos a tomar un par de preguntas. Acá dice, ¿cuáles son las seguridades para el cliente? Regulación de BCP, Interactive Brokers, etcétera. Bueno, BCP Global son dos, o sea, nosotros en realidad es una mezcla, ¿no? O sea, la parte de, somos una parte es la parte de tecnología, como una empresa de tecnología que ayudamos nuestro negocio. Normalmente no vamos al cliente final, siempre vamos a través de asesores, siempre a través de instituciones financieras, pero la regulación que tiene hoy BCP Global, la parte que hace toda la parte de inversiones, es un Registered Investment Advisor con el SEC en Estados Unidos. Estamos regulados por Estados Unidos y ahí tenés esa parte regulatoria. La parte de Interactive Brokers, BCP Global nada más puede proveer un asesoramiento financiero, pero no tiene acceso a la cuenta del cliente, no recibe dinero, no puede tocar dineros. Eso lo hace Interactive Brokers, que es quien es el custodio donde está el dinero, las acciones, depositados, los UCI, todo está ahí. Interactive Brokers, primero, es una empresa más de 40 años, cotiza en la bolsa de Estados Unidos, una capitalización de más de 20.000 millones de dólares, pero a su vez, cada cuenta de cada cliente, en cualquier cuenta de brokeraje, en casa de bolsa en Estados Unidos, tiene la protección que se llama SIPC, que es un seguro del gobierno de Estados Unidos que cubre a cada cliente ante defalco por el custodio de hasta $500.000. Entonces, eso es una garantía que tenés. La otra es que el mismo Interactive Brokers, por encima de $500.000, tiene el seguro de Lloyd's of London de hasta 20 millones de dólares por cuenta. Pero ahí donde está la seguridad. Después, hoy en día, la otra seguridad que tenés es el tema de same name, por todo el tema regulatorio, el anti-money laundry, toda esa parte regulatoria que hoy es muy fuerte. Un cliente no puede mandar dinero de un cliente a otro, ese tipo de cosas no existen ya. Entonces, hoy está todo muy regulado, hay mucha seguridad a nivel, digamos, todo lo que es la seguridad cibernética, hoy la ves en todos lados, todos los bancos ya la tienen. Entonces, en ese sentido ya hay mucha seguridad de tecnología. Para la seguridad regulatoria, es lo que te digo, o sea, una la tenés Interactive Brokers y por otro lado tenemos BCP Global, es solamente un asesor financiero que está regulado y registrado en Estados Unidos. Perfecto. Sasa, ¿querías agregar algo, Lázaro? No, está bien. Tenía algo, pero ya lo dijo Santi al final. Ahí con todo. Sí. La otra pregunta, otra que entró acá es, ¿cuál es su estrategia de expansión en Latinoamérica? Ahí se la damos a Eleazar, que es el Head de Development. Comercial, dale. Bueno, digamos, nuestra misión en Latinoamérica es democratizar la gestión de activos en Latinoamérica. Entonces, nosotros estamos hablando con todas las instituciones, desde México a Chile. La expansión principalmente viene vía bancos, casas de bolsa, asesores independientes, brokers de seguros. Básicamente, esos son nuestros clientes y donde estamos un poco colonizando esta idea de brindar tecnología a la gestión de activos. Y como te decía, hemos notado, sobre todo después de la pandemia, una gran aceptación y una aceleración en la creación de nuevos clientes y nuevas relaciones. Realmente la pandemia nos ha permitido acelerar, como decía Santi, tener entrevistas por Zoom, explicar perfectamente cómo funciona nuestra plataforma, y hemos avanzado en muchos casos con clientes 100% en forma virtual, ¿no? Entonces, te diría que ese es el mercado donde estamos mirando y trabajando durante todo este tiempo y con muchísimo éxito. Estamos muy contentos realmente la respuesta que estamos teniendo. Muy bien. Bueno, estamos justo en tiempo y les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. Estamos disponibles para cualquier pregunta después del webinar. La información de Eleazar está en la invitación y nos pueden contactar. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Eleazar. Gracias, Santiago. Gracias, Ale. Gracias, Santi. Un gusto compartir este webinar con ustedes y siéntanse, por supuesto, libres de contactarnos y
y eventualmente poder organizar una llamada para aclarar dudas. Ale, muchas gracias. Santi, muchísimas gracias. Que terminen bien el día. Igual, Saludos. y a cuidarse.